Hola amigos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Cada 8 días en nuestra cita. Quisiera hacer este video más seguido, pero bueno, las labores no me lo permiten, pero aquí estoy cumpliendo con nuestra labor. Quiero hablar de una sentencia reciente, la T003 del 2026 de la Corte Constitucional. Le coloca freno a los establecimientos de comercio que generan ruido, que de alguna manera afectan la tranquilidad en los sectores residenciales, en los entornos a los centros educativos. Estoy hablando de los bares, de las discotecas, de los establecimientos donde se expende y se consume licor, incluso que se aprovecha el espacio público. Entonces, ¿hasta dónde esta sentencia le coloca freno y cómo podemos utilizarla? Los invito, ya saben, para compartir el video. Bueno, tengo que decirles a ustedes que los municipios tienen el deber de regular las normas de uso del suelo. ¿Dónde lo hacen? En los planes de ordenamiento territorial. En algunos municipios se llama esquema de ordenamiento territorial. Allí en el plan o esquema dice, en tal sector se permite un uso industrial, un uso comercial, el comercio de alto impacto o el comercio de menor impacto, el sector residencial. Incumplir con esta norma del municipio pues ya constituye una norma o constituye más bien un comportamiento contrario a las normas urbanísticas. Adicionalmente, los establecimientos de comercio deben cumplir con unos requisitos de funcionamiento. Recordemos que los requisitos de funcionamiento están en el artículo 87 de la ley 1801 del 2016. Inicialmente, cuando van a abrir un establecimiento de comercio, se necesitan tres requisitos. La matrícula mercantil, cumplir con las normas de uso del suelo y comunicarle al comandante de estación, subestación o al comandante de CAI sobre la apertura del establecimiento de comercio. Entonces digamos que son los tres para abrir el establecimiento. Después de que la actividad está funcionando, se deben allegar el resto de requisitos. Entre estos, cumplir con las normas ambientales, cumplir con los pagos de derechos de autor, si se ejecuta música y los demás requisitos que trata el artículo 87. En el municipio de Callao, en el Chocó, el personero instaura una tutela en contra del alcalde porque manifiesta que no está ejerciendo el control urbano. Aunque quiero recordarles a ustedes que el control urbano para las actividades comerciales las regulan actualmente o las controlan, ejercen inspección, vigilancia y control los inspectores de policía. Así lo establece el artículo 206 de la misma ley 1801 del 2016 que le dio la competencia. Los comportamientos inicialmente están en el artículo 92. Y cuando vamos a hablar de las normas de uso del suelo, tengo que hablarles del comportamiento que trata el numeral 16. O sea, que los establecimientos cumplan con las normas referentes al uso del suelo. En esta tutela, el personero alega la falta de control del municipio porque se colocaron varios establecimientos que dañaban la tranquilidad de los adultos mayores, de los menores, y la Corte hace un análisis y dice que efectivamente ya no estamos hablando de un control cualquiera, sino estamos hablando de un derecho fundamental. Entre estos, el derecho a la educación de los menores, que debe prevalecer. El artículo 44 de la Constitución Política, recuerde que les da como un fuero reforzado a los menores de edad. Y no solamente se ejerce el derecho a la educación con el acceso a los centros educativos, sino que tengan un entorno agradable, que puedan estudiar, un entorno tranquilo. Entonces no se puede permitir la proliferación de esta clase de establecimientos. Lo mismo que en los sectores residenciales y sobre todo donde hay adultos mayores, los está protegiendo y le está dando una orden al alcalde para que ejerza ese control urbano, regule en las normas urbanísticas el funcionamiento de estos establecimientos. Y esta sentencia se compenetra con la obligación que tienen los inspectores de policía. Pero los inspectores de policía pueden ordenar los cierres definitivos de los establecimientos cuando les adelantan una actuación administrativa. Y acá viene un debate. Cuando el inspector va a verificar las normas de uso del suelo, ¿debe exigir la licencia de construcción o no? Tuve un caso en el cual el inspector de policía no solamente inició por el artículo 92, numeral 16, para verificar las normas de uso del suelo, sino adicionalmente lo inició por un comportamiento del artículo 135 del numeral 9 al 12, que también habla de darle una destinación diferente a la licencia de construcción. Entonces, dos actividades. Y mi pregunta era, ¿hasta dónde esto vulnera el principio del nobis in idem? O sea,
dos procesos por los mismos hechos. Pues no lo vulnera, porque son dos comportamientos diferentes. En el 92 numeral 16, pues lo que se regula o lo que se verifica es el funcionamiento de una actividad comercial. Y en el artículo 135, las normas urbanísticas. Pero ojo, normalmente los inspectores de policía están exigiendo las licencias de construcción y lo podrían hacer para verificar las normas de sismoresistencia, que el establecimiento cumpla con su destinación. Sin embargo, esto lo prevé la ley, exigir la licencia de construcción. Miremos que el artículo 87 dice que no se puede exigir requisitos no previstos en la ley. Y allí no dice la licencia de construcción para el artículo 92, numeral 16. Entonces, el inspector, en el caso de Bogotá, se remite al plan de ordenamiento territorial y en cada municipio lo harán. En el artículo 242 y siguientes del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, o sea, en el decreto 555 del 2021, dice que para poder desarrollar una actividad de esta índole, una actividad comercial o para cumplir con las normas de uso del suelo, se debe contar con la licencia de urbanismo. Entonces, allí es donde se cogen que exijan la licencia de construcción. Pero, ojo, mi interrogante ¿es igual la licencia de urbanismo que la licencia de construcción? Y la respuesta es no. La licencia de urbanismo es la que obtiene previamente el urbanizador para desarrollar el predio. Sí, va a decir en mayor extensión, por ejemplo, ahí voy a desarrollar un proyecto de un conjunto residencial con locales o un centro comercial. Es la licencia previa de carácter general. Y ya la licencia de construcción es cuando va a construir el inmueble en particular. Entonces, acá hay un tema de interpretación, debería interpretarse de la manera más favorable para el ciudadano. Entonces, lo de las licencias de construcción no es tan cierto que se exija para verificar las normas de uso del suelo, porque lo que habla es de la licencia de urbanismo, que es cosa diferente. En cuanto al artículo 135, numeral noveno, al numeral 12, sí se puede exigir la licencia de construcción porque estamos hablando de un comportamiento contrario a las normas urbanísticas. Pero también hay un límite ya en los temas urbanísticos para sancionar. Hay un tiempo, artículo 138 de la ley 1801 del 2016. El tema es muy bonito y resulta que los quiero invitar para que en otro espacio desarrollemos totalmente el artículo 135 sobre los comportamientos contrarios a las normas urbanísticas, pero básicamente el artículo 92, aunque nos remite a los planes de ordenamiento territorial, no dice que licencias de construcción. Sin embargo, con la sentencia T003 del 2026 le podemos colocar freno, sobre todo cuando estos lugares están en el entorno a los establecimientos educativos o en sectores que afecten población vulnerable como nuestros adultos mayores. Por eso las personas que quieran que les colabore para que les ayude a colocar de pronto la actuación administrativa que se inicie en contra de estos establecimientos porque no cumplen con los requisitos, con mucho gusto estaré para atenderlos. También defiendo, porque toca defender cuando se vulneran derechos fundamentales de las personas que también ejercen sanamente una actividad. Por eso los invito a unos y a otros que se comuniquen. Es un tema muy bonito. Les quería hablar de esto porque es una sentencia reciente de la Corte Constitucional y sobre todo protege las personas más vulnerables. Y en estos temas de urbanismo se convierte ya no solamente en la protección de derechos colectivos, sino en derechos fundamentales individuales a la tranquilidad, a la salud y a la educación. Nos vemos próximamente. Dios los bendiga. Se les quiere mucho, como siempre, con el corazón.